Bienvenidos al avance del capítulo 79 de la telenovela Tu vida es mi vida. Paula le pide a Diego que busque a Susi para despedirse de ella. Diego se extraña mucho y le pregunta si acaso Susi no está en la casa. Paula le responde que no, ya que él tiene que pasar por ella en la escuela. Diego le dice que él cuando salió del colegio ni siquiera la vio. Paula se preocupa mucho por lo que pregunta dónde está su hija. Rosa interviene y le responde que ella tampoco sabe, ya que ni siquiera ha salido de la casa. Paula pregunta quién fue el que buscó a Susi en la escuela, exclamando que ella no se irá a ningún lado sin antes saber dónde está su hija. Pepe le pide que se tranquilice. Diego le menciona que él va a llamar a Emiliano para ver si está con ella. Rosa, muy inquieta, le dice que ella llamará a la escuela. Mientras tanto, Pepe le pide a Paula que se calme. Ella, muy desesperada, empieza a agitarse demasiado. En esas, Patricio le pide a Paula que se calme, ya que de esa manera no podrá buscar a su hija. Rosa llega y le hace saber a Paula que la persona que sacó a Susi de la escuela fue Rolando, aclarándole que lo hizo antes del mediodía. Paula no lo puede creer y se pregunta por qué se llevó a su hija. Mientras tanto, Rolando juega en el parque con Susi. Por otro lado, Marcos habla con Gracia y le pregunta qué tiene Alex para que ella se enamorara de él. Al mismo tiempo, Paula se molesta mucho, ya que le había dicho claramente a Rolando que no se acercara más a sus hijos. Diego, muy preocupado por la salud de su madre, le pide que se calme. Pepe le menciona que ya saben con quién está Susi, así que le pide que no se preocupe ya que la van a encontrar. Patricio, al ver a Paula que está muy grave, le pide a los paramédicos que entren. Pepe aprovecha para calmar a Paula, aclarándole que él va a encontrar a su hija y la va a traer a casa. Luego de eso la acuestan en la camilla y se la llevan. Diego empieza a llorar por su madre. Rosa lo abraza y le pide que sea fuerte. Al rato Lorenzo llega a la casa y le pregunta a Patricio qué pasó. Este le responde que Paula tuvo una convulsión, por lo que necesitan llevarla al hospital de inmediato. Pepe le pide a Lorenzo que acompañe a Paula al hospital. Lorenzo le pregunta para dónde va él. Pepe le responde que va a buscar a Susi, ya que Rolando la sacó de la escuela. Gracia le dice a Marcos que ahora lo entiende. Marcos le pregunta qué quiere decir con eso. Gracia le responde que hay personas que necesitan alejarse para estar bien, así que ella decidió irse del pueblo también. Mientras tanto, Lucía y Emiliano se besan apasionadamente en el césped. Luego Lucía se levanta y le pide que paren, ya que su padre los puede ver. Emiliano le dice que no hay problema con eso. Lucía le menciona que tiene que hacer un trabajo de la escuela. Emiliano la entiende, por lo que le pide que le dé un beso por última vez. Lucía le da el beso, pero en esas siente una mano en su pecho, por lo que le pide a Emiliano que no haga eso. Emiliano se ríe y le aclara que ella lo hace muy feliz. En ese momento recibe un mensaje de Diego, por lo que se levanta rápidamente muy preocupado. Lucía lo ve y le pregunta qué pasa. Emiliano le responde que Diego le envió un mensaje diciéndole que Susi no está en la casa, además que se llevaron a su madre al hospital. Mientras tanto, Rosa le pide a Diego que guarde las esperanzas, ya que su madre va a estar bien. Diego, muy preocupado, le dice que tiene mucho miedo. Rosa se le acerca y le pregunta a qué es lo que le teme. Diego le responde que no quiere que su madre muera, ya que no sabe vivir sin ella. Además de que Susi aún está demasiado chiquita y Emiliano todavía no supera su problema con el alcohol desde que su padre murió. Por eso teme de que su hermano pase lo mismo otra vez cuando su madre no esté. Rosa repite que siga teniendo fe de que su madre se va a recuperar muy pronto. Diego le dice que está muy confundido porque también lamenta de no haberle dado un abrazo a su madre. Rosa, muy positiva, le dice que él puede aprovechar y abrazar a su madre muy fuerte cuando regrese. En ese momento Arturo llega a la casa de Diego. Él lo ve y corre rápidamente hacia él y lo abraza. Por otro lado, Gracia le comenta a Marcos que ella en realidad llegó al pueblo para olvidar su vida pasada, y en esos momentos felices que pasó también hubieron momentos de tristeza, aclarándole que está pagando por lo que hizo. Marcos le pregunta si acaso ese karma es cuando recibe lo que ella le hizo a otra persona. Gracia le responde que sí, aclarándole que está pagando por lo que le hizo a su hija.
y también que ahora ella está viviendo un amor no correspondido. Marcos la detiene y le menciona que ella es una mujer maravillosa, además de que cocina unos platos riquísimos. Gracia se ríe, luego le pregunta por qué le dice todo eso. Marcos le responde que él quiere que busque con quién quedarse, por ejemplo que lo haga con él. Por otra parte, Pepe va a casa de Rolando. Este le pregunta qué está haciendo en su casa. Pepe le responde que vino por Susie. Luego le reclama por haber sacado a la niña de la escuela sin ningún permiso. Rolando le aclara que no necesita ningún permiso ya que él es el tutor legal, por lo que le pide que mejor se vaya de su casa antes de que llame a la policía. Pepe le dice que haga lo que quiera, pero le aclara que él vino por Susie. Rolando lo detiene y le dice que aunque sea el amante de su esposa no le va a permitir que sea el padre de sus hijos. Mientras tanto, Diego, sin parar de llorar, le dice a Arturo que su madre está cada vez peor. Arturo le pide que no piense así, sino que espere a que le informen del hospital sobre la situación. Diego lo mira y le pregunta qué pasa si el doctor decidió internar a su mamá. Arturo lo abraza y le pide que no se preocupe, ya que él lo va a apoyar en todo. Diego se le quita de encima y le pregunta cómo van las cosas con Andrea. Arturo le responde que las cosas van bien, pero aún así lo extrañó mucho. Él le aclara que su vida dejó de tener sentido cuando él se alejó, por lo que le pide que vuelvan a ser amigos. Diego le dice que las cosas ya no van a ser como antes. Arturo le pregunta el por qué, mencionándole que antes los tres salían todo el tiempo juntos, además de que él no quiere perder lo que tenían. Diego se ríe y pregunta a qué se refiere. Luego le pregunta si se refiere al beso que casi le da en la casa del árbol, o cuando le demostró sus sentimientos hacia él. Arturo le responde que solo fue una confusión. Diego se molesta mucho y le pregunta si acaso para él es una confusión. Por otro lado, Pepe le hace saber a Rolando que él se va a llevar a Susie. Rolando no se lo permite y le aclara que él la llevará más tarde. Pepe le dice que eso no va a pasar, ya que le prometió a Paula que iba a llevar a sus hijos a casa. Rolando le dice que él va a llevar a Susie cuando él quiera. Pepe le pide que piense las cosas, aclarándole que por su culpa a Paula le dio una convulsión. Rolando le pide que más bien se dé cuenta de que a Paula ya le quedan pocos días de vida y le aclara que cuando ella muera, él se va a hacer cargo de sus hijos y se los va a llevar muy lejos para que nadie intervenga. Pepe, muy molesto, le dice que él no va a permitir eso, además de que Paula no se va a morir. Rolando se le acerca y le dice que Paula ya huele a muerto. Pepe se enoja mucho y le da un puñetazo. En ese momento Susie aparece y le grita a Pepe que no le pegue a su padrino. En la noche, Rosa prepara la mesa para la cena. Allí decae un poco por su enfermedad. Emiliano se da cuenta por lo que le pide a Rosa que deje los platos un momento. Luego de eso le pregunta si a su madre ya le habían dado convulsiones. Rosa le responde que no, aclarándole que es la primera vez. Emiliano se lamenta mucho y exclama que él debería estar acompañando a su madre en el hospital. En ese momento Susie llega y le pregunta a Emiliano por qué su madre está en el hospital. Por otro lado, Pepe llega al hospital y le pregunta a Lorenzo qué ha sabido de Paula. Lorenzo le responde que por el momento le están haciendo unos análisis. Seguidamente cambia de tema y le pregunta si recuperó a Susie. Pepe le responde que hizo hasta lo imposible, pero como Rolando tiene el control total sobre ellos, le fue muy complicado. Lorenzo le pide que no se preocupe ya que él va a hacer todo lo posible para separar a Rolando definitivamente de su hija. Pepe lo apoya con eso ya que Rolando está fuera de control. Lorenzo le afirma que es verdad, ya que Rolando tiene videos contundentes donde sale Paula hablando sola por la enfermedad. Pepe no lo puede creer y exclama que Rolando es muy malo como para hacerle eso a Paula. En ese momento llega Patricio y ellos le preguntan cómo van las cosas con Paula. Él no sabe qué decirles. Pepe se inquieta mucho y le pregunta si Paula está bien. Por otro lado, Susie le pregunta a Emiliano por qué su madre no está en la casa. Emiliano le responde que su madre está enfermita y por eso se la tuvieron que llevar al hospital. Susie exclama que ellos deberían estar con su madre para que ella no esté solita. Rosa interviene y le hace saber que Paula no está sola ya que Lorenzo y Pepe la están acompañando. Susie exclama que ella quiere ir al hospital.
Emiliano la detiene y le pide que mejor se quede. Susi le pregunta quién le va a leer los cuentos. Rolando se ofrece a hacerlo. Emiliano le dice a Rolando que ellos se van a encargar de Susi, por lo que le pide que se vaya. Rolando se niega ya que él quiere estar pendiente de ellos. Emiliano le pide que no se preocupe ya que ellos van a estar bien con la compañía de Rosa. Susi no lo permite y exclama que ella quiere que su padrino se quede. Rolando le pregunta a Rosa dónde está Diego. Esta le responde que él está con un amigo que vino a visitarlo. Rolando se molesta mucho y le pregunta con cuál amigo está Diego. Mientras tanto, Arturo le hace saber a Diego que ellos no son iguales. Diego se molesta y le pide que entonces se largue de su casa. Arturo le pregunta por qué lo quiere echar, a lo que Diego le responde que él en realidad se enamoró de él. Al oír eso, Arturo se conmueve y se acerca para darle un beso, pero en ese momento llega Rolando y tumba a Arturo de un fuerte golpe. Por otro lado, Patricio le da la noticia a Lorenzo y a Pepe de que Paula está muy grave, por lo que les pide que se vayan preparando para despedirla. Lorenzo se niega a aceptarlo, por lo que le pide a Patricio que intente solucionarlo con otras cosas. Patricio se disculpa, pero le aclara que ya no hay nada más que hacer. Lorenzo le pregunta cuánto tiempo le queda a Paula. Patricio le responde que a Paula solo le quedan como 2 semanas de vida. Al mismo tiempo, mientras Paula ve la luz, Patricio le pide a Lorenzo y a Pepe que sean fuertes porque Paula también se está esforzando por sanar. Pepe le dice que tiene razón, diciéndole a Lorenzo que todos deberían unir fuerzas para darle ánimos a Paula. En ese momento llega una enfermera y le hace saber a Patricio que la presión de Paula está subiendo rápidamente. Patricio exclama que eso es debido a una presión cerebral. Luego llega a la habitación y le dice al doctor que deberían preparar la máquina para hacer la operación. Rolando por su parte le pide a Arturo que se largue de su casa. Diego interviene y le pide a Rolando que lo deje en paz. Rolando le hace saber a Arturo que va a hablar con sus padres y va a saber que ellos dos son unos degenerados. Diego le pide a Rolando que no se meta en su vida ya que él no es nadie para hacerlo. Rolando le aclara que él sigue siendo su padre. Diego le dice desde el fondo de su alma que lo odia demasiado. Rolando le dice que más bien debería odiarse con él mismo por cómo es y también debería separarse de Arturo ya que es una mala influencia. Diego le grita que Arturo solamente es su amigo. Rolando le pregunta si acaso los amigos actuarían como pervertido. Asimismo le hace saber que su madre se está muriendo, por lo que le pide que deje sus bobadas. Arturo interviene y trata de defender a Diego, pero Rolando no se lo permite y le pide que se largue de su casa. Diego le ruega a Arturo que no se vaya, pero él siente toda la culpa y se marcha. Diego le grita en la cara a Rolando que él prefiere estar con Pepe antes que con él. Rolando se enoja mucho y lo intenta golpear. Diego le grita que se atreva a golpearlo, aclarándole que si lo hace, él lo va a pagar muy caro. Mientras tanto, Patricio le da las órdenes a los enfermeros que le hagan una tomografía a Paula ya que necesitan saber qué es lo que tiene. También le pide que mantengan informados a la familia de Paula de todo lo que esté pasando. Más tarde, una de las enfermeras le hace saber a Pepe y a Lorenzo lo que piensan hacerle a Paula para bajar la presión. Lorenzo le pregunta si acaso hay riesgos en la intervención. La enfermera le responde que siempre hay riesgos, pero le aclara que el doctor es experto, por lo que le pide que no se preocupe. Pepe interviene y le pregunta qué pasa si no le hacen la operación. La enfermera le responde que obviamente habrá complicaciones muy graves. Al rato Emiliano llama a Lorenzo y le pregunta cómo sigue su madre. Lorenzo le responde que acabaron de meter al quirófano a Paula. Por otra parte, Isabel habla con Andrea y le dice que le parece muy bien que se esté llevando bien con su padre. Andrea le tiene que contar algo. Isabela le pregunta qué es. Andrea le pregunta qué pasa si ella se va a vivir con su padre. Isabela le responde que estaría muy bien, ya que así se pueden ayudar. Andrea exclama que pensó que se iba a enojar por eso. Isabela le menciona que ella siempre va a estar feliz, ya que quiere lo mejor para ellos y sobre todo ahora que llegó esa persona. Andrea le pregunta quién regresó. Mientras tanto, Diego le pide a Rolando que lo golpee. Rolando baja la mano y le dice que él lo quiere proteger ya que quiere lo mejor para ellos.
Diego le dice que si se preocupa mucho por él, que entonces se largue de su casa y deje a su familia en paz. En ese momento Emiliano entra a la habitación y le hace saber a Diego que a su madre la acaban de meter al quirófano ya que se puso muy mal. Rolando no lo puede creer, por lo que les menciona que irá al hospital. Asimismo, Diego se pone muy triste y se abraza con Emiliano. Isabela le pregunta a Andrea cómo ve a la nueva mujer de Rafa. Andrea le responde que le cayó muy bien, pero aún así le da cosa vivir con su padre ya que siente que ellos necesitan tener su espacio a solas. Isabela le dice que con eso no hay problema, aclarándole que más bien ellos deberían estar unidos. Lucía llega a la casa y saluda a Isabela. Esta se levanta y exclama que irá a cerrar la puerta. Lucía aprovecha ese momento y le dice a Andrea que necesita hablar con ella. Mientras tanto, Rafa sorprende a Zaida con una cena romántica. Zaida literalmente se queda muy sorprendida, aclarándole que no esperaba que le hiciera eso. Rafa se sienta y le hace saber que necesita hablar con ella. Zaida le menciona que ella también necesita decirle algo, y es que tienen que sentarse a hablar con su hija para aclarar las cosas. Rafa le dice que él sabe todo eso, pero también que ellos deberían estar juntos. Zaida le dice que ahora no es el momento de pensar en eso, sino en cómo le van a decir a su hija la verdad. Rafa entiende que han pasado muchos años, pero que a pesar de eso siente que los dos deberían darse una oportunidad. Emiliano le dice a Diego que debería estar pendiente del celular por si acaso los llaman para darle noticias sobre su madre. Diego le menciona que él también está muy asustado, pero aún así los dos deberían ser fuertes, ya que no tienen que preocuparse por Susi. Seguidamente cambia de tema y le pregunta por qué estaba peleando con Rolando. Diego le dice que ese Rolando es un completo necio. Emiliano le pregunta qué pasó. Diego le responde que Rolando lo encontró con Arturo. Emiliano le pregunta qué tiene que ver eso, aclarándole que Rolando no debería meterse en sus vidas. Diego le dice que eso no es todo, mencionando que Rolando entró a su habitación y le pegó a Arturo. Al mismo tiempo, Andrea le pregunta a Lucía si ya volvió con Emiliano. Lucía le responde que sí. Andrea le pregunta por qué no está celebrando. Lucía trata de evadir la pregunta, pero Andrea insiste, así que la sienta y le pide que le cuente todo. Lucía le comenta que esta tarde estuvo con Emiliano, pero que la estaba empezando a toquetear. Andrea le pregunta qué le hizo. Lucía le responde que Emiliano la andaba tocando a cada rato. Andrea le hace saber que Emiliano está haciendo todo eso para ver hasta dónde ella se lo permite. Lucía le pide que la ayude con eso. Andrea le dice que lo va a tratar de hacer. Asimismo, se lamenta de que ella esté preocupada porque Emiliano la esté tocando, mientras que con ella no está pasando nada con Arturo. Emiliano le pide a Diego que no debe dejarse tratar mal por Rolando. Luego le pregunta por qué él golpeó a Arturo. Diego le responde que fue porque él le confesó que estaba enamorado. Emiliano le pregunta qué le dijo a Arturo. Diego le responde que no pasó nada ya que Rolando interrumpió ese momento, pero siente que Arturo también está enamorado de él. En ese momento Rosa se les acerca y pregunta por qué están tristes. Emiliano le responde que habló con su abuelo y le dijo que Paula está muy mal. Diego interviene y exclama que tiene mucho miedo de perder a su madre. Andrea le pregunta a Lucía si acaso ella le está preocupando de que Emiliano se quiera acostar con ella. Lucía le responde que sí y le comenta que con Renata él hacía de todo, por lo que cree que con ella va a ser lo mismo. Andrea le dice que a ella le está pasando lo contrario con Arturo. Lucía le pregunta qué es lo que pasa. Andrea le comenta que a veces siente los besos de Arturo muy intensos, pero otras veces muy apagados. Lucía exclama que seguramente es porque Arturo se está acostumbrando a ella, por lo tanto está tratando de hacer todo bien. Andrea le dice que tiene razón. Seguidamente cambia de tema y le pregunta si ya está lista para estar con Emiliano. Lucía le responde que aún no. Andrea le pide que no se preocupe y que piense las cosas con calma, ya que ningún hombre la debe presionar para acostarse con ella. Lucía le dice que lo que le preocupa es que Emiliano piense que ella es una niña boba por no acostarse con él. Andrea le dice que eso no puede pasar, ya que ella es quien decide en hacer las cosas. Además, le aclara que si Emiliano en verdad la quiere, él va a entender y la respetará. Por otro lado, Susi le pregunta a sus hermanos dónde está Rolando para que le lea los cuentos. Emiliano le dice que él tuvo que salir, pero le pide que no se preocupe ya que ellos le leerán su cuento.
Por otra parte, Teo habla con su padre y le comenta que su madre le preparó una comida horrible. Pepe le pide que se coloque su pijama y se cepille los dientes. Teo le dice que aún no lo va a hacer, ya que lo va a esperar para que él pueda darle el beso de buenas noches. Pepe le dice que lo ama. Luego le pide que le pase el teléfono a su madre, ya que necesita hablar con ella. Malena saluda a Pepe. Este le agradece por lo que está haciendo por su hijo. Luego le pregunta cómo está Lucía. Malena le responde que ella se fue a casa de Andrea a pasar la noche con ella. Seguidamente cambia de tema y le pregunta cómo sigue Paula. Pepe le responde que ella ahora mismo está complicada por su enfermedad. Malena le pide que guarde la calma, aclarándole que ella se hará cargo de sus hijos. Pepe se lo agradece mucho. Malena le pide que no se lo agradezca, ya que también son sus hijos. Asimismo le dice que ojalá Paula se recupere muy pronto. Pepe le agradece nuevamente y cuelga la llamada. Luego de esa llamada, Malena exclama que ojalá Paula se muera muy pronto. Por otro lado, Patricio y sus compañeros hacen todo lo posible para salvar a Paula. Por último, Rosa le reza a la Virgencita para que tome su vida en lugar de la de Paula. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.